Molt bona nit. Si uno tuviera que decir tres cosas sobre estas elecciones catalanas, podrían ser perfectamente estas tres. La primera es la gran victoria de Salvador Illa y del PSC, del Partido de los Socialistas Catalanes. La segunda puede ser el hundimiento del independentismo. Y la tercera, el buen resultado del Partido Popular, que es el partido que más sube en estas elecciones. Pero claro, con todo esto sobre la mesa, con estas tres ideas, hay una pregunta que queda todavía en el aire, que es ¿quién gobernará Cataluña? Pues bien, estas son las claves en este episodio sobre estas elecciones catalanas. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 13 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. En el Parlament hay 135 diputados, la mayoría absoluta está en 68. Un pequeño resumen, antes de empezar, sobre los resultados, aunque a veces entiendo que es un tanto desconcertante, ¿no?, repetir tantos números seguidos, pero creo que en este caso hay que hacerlo y merece la pena. El PSC ha obtenido 42 diputados. La segunda posición es para Junts, que es el partido del fugado Carles Puigdemont, 35 diputados, que vuelve a liderar, por cierto, el independentismo pese al cierto fracaso, ¿no?, de su proyecto personalista. Batacazo de Esquerra Republicana, que hasta ahora está todavía en funciones en la Generalitat. Pere Aragonès es el presidente de la Generalitat de Esquerra, ha obtenido 20 diputados. El Partido Popular es la cuarta fuerza, subidón hasta los 15, seguido de Vox, que aguanta y que tiene 11 para esta legislatura que va a comenzar dentro de bien poco. Los Comuns, que ahora es la marca de Sumar allí en Cataluña, tienen 6, y ya un poco más residual está la CUP, otro partido independentista, antisistema y demás, que tiene 4, y ahí está también la irrupción de Alianza Catalana, que es la ultraderecha independentista, que tiene 2 escaños. Bueno, pues bien, así es como podemos dibujar un poco mejor el escenario a analizar. Lo voy a hacer con Jorge Bustos, que es el subdirector editorial del Mundo, de este periódico. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Javier? Y también con Iñaki Ellacuría, que es el delegado del Mundo en Cataluña. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien. Que Cataluña abre una nueva etapa. En la decisión que han tomado los catalanes... Iñaki, ¿qué nos dice este resultado de las elecciones catalanas? ¿Qué lecturas podemos hacer antes de hablar de los escenarios? El desencanto, ¿no? Se ha plasmado el desencanto del electorado nacionalista por el declive del procés, pero también yo creo que porque se han dado cuenta de que la prometida independencia pues ni Junts ni Esquerra la cumplen, y que han visto que Junts y Esquerra están pactando justamente con el PSOE, ¿no? Entonces han perdido todo aliciente para ir a las urnas, y eso ha favorecido al candidato del PSC Illa. Eso y el melodrama montado por Sánchez, que centró la campaña sobre todo en los primeros días en su continuidad, y eso movilizó sobre todo al electorado socialista. Claro, Jorge, con los datos en la mano, con los resultados electorales, lo que ha pasado, ¿no?, en Cataluña, ¿podemos decir que Cataluña, que los catalanes han abandonado esa pulsión independentista que veíamos en los últimos años? ¿O es un poco ir demasiado más allá, ¿no?, con esta lectura? Yo creo que podemos celebrar que el independentismo, como la suma de los votantes que quieren una Cataluña fuera de España, ha registrado su peor resultado en muchos años. Eso es una buena noticia. También es verdad que mucho de ese voto se ha atomizado. Tienes a la CUP, tienes la irrupción de Alianza Catalana, y luego mucho voto que se ha quedado en casa desencantado por la gestión de Esquerra, que es el partido que paga los platos rotos del separatismo en estos comicios. Pero Junts ha mantenido una fuerza considerable, que desde luego van a recomendar a Puigdemont que no tire la toalla y que vaya por la investidura. No suma el independentismo, eso es una realidad, y es muy llamativo además, ¿no? Esto es noticia que Junts y que Esquerra no lleguen a la mayoría absoluta, a esos 68 escaños, diputados, ni con la CUP, ni con la Alianza Catalana, además. Diría incluso algo histórico, esta debilidad del independentismo, con unos votantes que aparentemente se han quedado en casa, los votantes independentistas. La participación, por cierto, ha sido del 58% de estas elecciones catalanas. Iñaki, ¿por qué este resultado
¿Qué es lo que hay detrás un poco de esta debacle, de este hundimiento del independentismo? Bueno, a ver, cuando les han estado engañando y mintiendo sus partidos, ¿no? Los partidos diciendo que la independencia era inminente y han pasado 12 años y no hay independencia. Y no solo eso, sino que ven que Esquerra Republicana, que es la gran castigada, ¿no? Porque Junts per Catalunya ha subido, que Esquerra Republicana se dedica a apuntalar y ser la principal aliada del gobierno de España, pues para el independentismo esto es una gran decepción. Con la abstención han castigado a sus dos partidos. Y luego también hay otros elementos de cambio generacional, de gente joven que ha ido a votar poco, o sea, ha sido baja la participación, ¿eh? Y aquí hay otros elementos de desconexión de una parte de la sociedad con el debate político institucional catalán, de los cambios sociales de una sociedad como Cataluña, que ha recibido muchísima inmigración, no solo hispanoamericana o africana, sino europea, ¿no? Y se está creando, pues, por ejemplo, Barcelona, una Barcelona muy cosmopolita, pero que igual los debates domésticos ya no tienen tanta importancia, ¿no? En estas nuevas generaciones muy conectadas a las redes sociales, a un mundo global. O sea, yo creo que hay un cúmulo de elementos que ha hecho que los gran perjudicados sean el independentismo. Y aquí sube el PSC, pero es que ha subido mucho el PP y ha subido Vox. O sea, digamos, el bloque constitucionalista sale muy reforzado a pesar de la desaparición de Ciudadanos. La voluntat de la ciutadania i, per tant, treballarem per continuar amb el nostre projecte polític i ho farem en el lloc on la ciutadania ha decidit que estiguem, a l'oposició. També... La debacle de Esquerra, que es socia del gobierno de Sánchez, como también lo es Puigdemont, es otra de las noticias, ¿no?, de estas elecciones. El todavía presidente Pere Aragonés habla ya directamente de oposición. Esto es interesante porque tenemos que adentrarnos ya en el proceloso mundo de quién va a gobernar en Cataluña, esa pregunta que me hacía al principio, y también en los posibles escenarios, ¿no?, que se abren a partir de ahora con este resultado electoral. Se apunta directamente a un tripartito de izquierdas, entre el PSC, Esquerra y los comuns, ¿no? Reedición más o menos del tripartito de principios de siglo. Jorge, tú hablas de lo complicado, de la complicada papeleta que tiene Esquerra en este momento. Haga lo que haga, decida lo que decida, como si también provoca una repetición electoral con su decisión. Os pregunto a los dos, Jorge e Iñaki, ¿va Cataluña directamente hacia un tripartito? ¿Es esa la opción que se va a dar? Porque es verdad que aquí Esquerra tiene la llave. La suma más evidente, desde luego, son esos 68 escaños clavados que articulan PSC, Esquerra y Comunes. Pero claro, Aragonés ya ha salido a decir que se van al diván a pensar, que pasan a la oposición y que tienen que decidir qué hacer con su vida. Está claro que a Esquerra le ha perjudicado ir de la mano de Sánchez en los últimos años en Madrid, y que es percibido por buena parte de su electorado como un partido que no sabe gestionar y que además ha renunciado a su alma separatista, ¿no? Entonces no sabemos muy bien qué saldrá de la reflexión de Esquerra. Comunes sí lo doy por hecho que apoyarán a Illa, y es una pena que Illa no se abra a otras posibles combinaciones, aunque se lo prohíba desde Madrid Pedro Sánchez, pero podría, ¿por qué no?, pedir el voto, reunirse con PP y Vox, porque podría ser presidente de un gobierno monocolor con apoyos externos basados en un programa que orille de una vez la obsesión identitaria y que se centre en las reformas que necesita Cataluña, ¿por qué no? Pero vamos, el tripartito es como la primera posibilidad que aparece en el horizonte hasta que choca con un tipo llamado Carles Puigdemont. Sí, paradójicamente, el gran perdedor, que es Esquerra Republicana, ¿no?, que cada vez que gobierna Generalitat luego sale trasquilada por su competencia, es el que tiene la llave. Así se lo ha dicho Illa y así se lo ha dicho Puigdemont. Tiene la llave de un tripartito, que en el fondo es volver a los orígenes del procés, del lío estatutario, ¿no? Recordemos los tripartitos de Montilla y Maragall, y tiene la llave también de lo que le ha ofrecido Puigdemont, que es hacer una alianza Junts-Esquerra para presionar a Sánchez que permita un gobierno nacionalista en Cataluña, ¿no? Entonces aquí hay dos opciones y Esquerra Republicana tiene que decidir. De momento Aragonés ha dicho que se va a la oposición, pero bueno, queda mucho, la investidura y tiempo hasta finales de septiembre, y por lo tanto la presión sobre Esquerra va a ser grande. Hay que ver cómo reacciona Esquerra ahora, porque
Claro, a mí me cuesta mucho ver que quiera seguir de la mano del Partido Socialista cuando esa alianza con el PSC-PSOE ha provocado su descalabro electoral. Son muchos elementos que lo que invita a pensar es que vamos a estar con un largo tiempo de bloqueo institucional y de gobierno en funciones hasta que se aclare la investidura o la repetición electoral, que no hay que descartarla. La distància entre el PSC i nosaltres no és diferent de la que existeix entre el PP i el PSOE al Parlament espanyol. La suma más posible, más probable, es la del tripartito, pero esto no está claro, ¿no? Todavía aquí emerge otra vez la figura de Carles Puigdemont, el candidato de Junts, que en campaña dijo, por cierto, que no seguiría en política si no es presidente de la Generalitat. Veremos, en todo caso. De momento sabemos que sus 7 votos en el Congreso de los Diputados han condicionado totalmente la política española, la legislatura, y que son cruciales para Pedro Sánchez y para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. Él, Puigdemont, después del resultado, ha llamado a filas a Esquerra. ¿Hasta qué punto, Jorge, estamos ante un te dejo gobernar España, pero déjame gobernar Cataluña de Puigdemont a Pedro Sánchez? Sí, yo creo que es el ultimátum que casi ha verbalizado literalmente como tú lo has formulado. Ha dicho, así como algunos que no ganaron las elecciones generales están gobernando aunque fueron superados en escaños por el PP, yo no he ganado en escaños en Cataluña, pero si voy de la mano de Esquerra, tengo más escaños que lo que suman Comunes y PSC, con lo cual podría abstenerse el PSC y dejarme gobernar en Cataluña si es que Pedro quiere seguir contando con mis 7 votos en el Congreso. Claro, esa clase de chantaje y de amenaza, habiendo quedado segundo en las elecciones, a Pedro Sánchez le tiene que resultar familiar, porque efectivamente él se juntó con todo aquella noche electoral de julio donde gritó "Somos más", con tal de desbancar a Feijóo. Y sabemos que si alguien es capaz de llevar a término sus amenazas es Carles Puigdemont. Ya tumbó una vez la ley de amnistía porque no estaba redactada a su gusto. O sea que, y además le ha ido bien confrontar con Sánchez. Se ha visto en las elecciones. A él le suma confrontar con Pedro Sánchez, no pactar con él. Entonces vamos a ver lo que pasa. Lo que sí está claro es que todo sucederá. Ahora se suspenderán las reflexiones y los movimientos hasta después de las europeas. En todo caso, Jorge, lo que pasa, lo que sucede, el escenario ante el que estamos también, es que Pedro Sánchez vuelve a tener enfrente, vuelve a depender, vuelve a tener que enfrentarse a Puigdemont, a Carles Puigdemont. A su propia criatura. Puigdemont hace unos meses era un político desahuciado, era un fantasma belga que ululaba por Waterloo. Ahora es un político hipervitaminado, sonriente, al que el propio Sánchez ha resucitado y ha gigantado con las negociaciones en Suiza, con la amnistía, y que además es un taur tan consumado como él y que sabe jugar, que no se tragó lo de la pájara fake ni un minuto, y que va por todas y está tocando con los dedos ya su rehabilitación, su impunidad, su retorno mesiánico a Sant Jaume. Entonces ahora él va a jugar todas las bazas. ¿Será Sánchez capaz de sacrificar la cabeza de Illa obligándole a abstenerse ante Puigdemont? Si ese es el precio para que Pedro siga en la Moncloa, yo desde luego lo veo muy factible. Pues veremos quién gobierna en Cataluña, lo veremos en los próximos días. Una decisión que me temo va a afectar y mucho a el devenir, ¿no?, de la legislatura en España. Estos son, en todo caso, los resultados y estos son también los escenarios. Jorge, Iñaki, gracias por vuestro análisis y gracias por estar un día más en El Mundo al Día. Gracias a ti, Javi. Muy bien, Javier. Gracias. El Mundo al Día es un podcast, lo sabes, que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y que puedes hacerlo también, escucharlo a través de las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Jorge Bustos e Iñaki Ellacuría lo han hecho posible hoy. Nosotros volvemos mañana, será martes. Aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, gracias por acompañarnos y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.